Está nuestro compañero de tareas desde el lugar de los hechos. Es muy importante ya como dato para agregar que inclusive se conoció a través de un documento que se filtró a la prensa que esta empresa pidió ayuda al mismo gobierno de Estados Unidos para evadir este monto a pagar y finalmente esta demanda que le hacen las personas que quedaron vivas y que sobrevivieron, que son muy pocas, a estos actos de contaminación. Allí mismo nos quedamos en Ecuador porque vamos a darle espacio al análisis en este momento. Vamos a hablar con un historiador, con el profesor Juan Paz y Miño. Juan, bienvenido. Más que oportuno que sea usted justamente para analizar este tema en este día. ¿Por qué? Porque son más de 50 años de lucha y siempre un mismo eje: hacer valer el derecho de los pobres ante un gran gigante del mundo con un inmenso poder económico que quiere por cualquier circunstancia aplicar justamente ese poderío. Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. La historia del petróleo en América Latina es tan negra como ese crudo. Nosotros en América Latina hemos experimentado la incursión de las compañías extranjeras internacionales que no solamente han ocasionado destrozos en el medio ambiente, en la tierra, en el subsuelo, sino incluso han provocado conflictos entre naciones. La guerra del Chaco e incluso, por ejemplo, podríamos pensar la guerra Ecuador-Perú, que también tuvo que ver en el año 1941-42 con asuntos petroleros. La historia del petróleo en América Latina es una historia de oscuridades, de corruptelas, de destrucciones, de caídas de gobiernos, de compra de gente a efectos de que sirvan a esas mismas empresas petroleras. El último caso que estamos viviendo, que está ahora en la palestra histórica, es el que ha sido resaltado por el presidente de la República al respecto de la destrucción de la Amazonía, como ha dicho el presidente, por parte de la compañía Texaco, hoy Chevron, que no hizo las labores de remediación ambiental que se exigían a efectos de que no se destruya la selva amazónica. Uno debería imaginar lo que es la selva amazónica y calcular, aunque sea intelectivamente, imaginariamente, aquello que es destruir toda una selva donde está la mayor biodiversidad del mundo y donde hay una enorme cantidad de ríos, riachuelos que se comunican de tal manera que las aguas contaminadas van más lejos que las zonas de explotación petrolera. El presidente de la República ha visitado la zona, en efecto ha mostrado una mano una vez que la ha introducido esta en uno de las piscinas que han quedado de la falta de remediación ambiental, y está denunciando al mundo esta situación insostenible para el mundo contemporáneo de una empresa petrolera irresponsable con el Ecuador, que no ha hecho sino continuar con esa historia petrolera negra para América Latina. Profesor, lo que es increíble y lo que suma indignación en el caso es saber, luego de todos esos años, que una de las causas de esos daños a los habitantes y por supuesto al medio ambiente es que se ha usado tecnología obsoleta, tecnología vieja, porque eso era más barato. Yo ahora lo invito a ver, junto a toda la teleaudiencia, ese impacto justamente en qué generó, en qué dañó al ambiente y a la salud de quienes vivían en los alrededores, para entender esta situación, para conocer un poco más de esos detalles y luego continuamos el análisis. Vamos ahora a imágenes, de inmediato. Vamos a hablar de estos daños que genera Chevron Texaco a la Amazonía de Ecuador. Esto es por la extracción indiscriminada de la petrolera. Investigaciones están destacando que más de 2 millones de hectáreas están contaminadas. 2 millones de hectáreas. Esto es por usar técnicas obsoletas, como le decía. Ríos y esteros son usados por más de 30.000 personas para abastecerse de agua, para su consumo, para cocinar, para bañarse, para regar, también para pescar. La tasa de mortalidad por cáncer, problemas reproductivos y defectos de nacimiento han aumentado. Hay comunidades enteras, comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus hogares tradicionales a raíz de esta destrucción. Profesor, ¿y todo eso cómo se repara? Esa es la indignación y el mensaje que hasta ahora
estamos haciendo hincapié. ¿Hay reparación para un daño de esa naturaleza, para un hijo que nace enfermo porque hay una petrolera que usó técnicas viejas porque le resultaban más baratas? El problema es que el afán de ganancia y la época en la que la Texaco Chevron incursiona sobre la Amazonía ecuatoriana pertenecen a gobiernos que realmente no supieron o no quisieron desarrollar una política soberana, nacionalista, de protección del ambiente, de protección de los intereses nacionales. Tomen en cuenta ustedes que el Ecuador suscribió en los años 90 un tratado de protección de inversiones con los Estados Unidos. Y el Ecuador como Estado no puede reclamar en virtud de ese tratado a la misma Chevron. ¿Quiénes lo han hecho? Lo han hecho los pobladores indígenas y colonos de la Amazonía que han sido afectados y han logrado, mediante un proceso judicial, condenar a la Chevron por lo menos al pago de cerca de 19.000 millones de dólares a efectos de indemnizar a estas poblaciones por la falta de cuidado, por haber usado estas tecnologías obsoletas y haber contaminado de semejante manera la selva, el agua, la vida de los indígenas y de los colonos. De tal manera que el Estado ecuatoriano lo que está haciendo, en definitiva, es apoyar a la posición que han tomado indígenas y colonos de la Amazonía, porque como Estado es increíble, por ese tratado de protección de inversiones, no puede ya intervenir. El presidente Correa ha enfatizado mucho en que este es un asunto de una demanda privada y que tendrá que cumplirse esa disposición judicial final, ejecutoriarse esa sentencia que condenó a Chevron a los 19.000 millones de dólares. Tomen en cuenta también que la explotación del Yasuní, esta otra propuesta que ha hecho el gobierno ecuatoriano de no explotar petróleo en esa zona, a cambio de que la humanidad entera, en definitiva, financie el oxígeno que esa zona produce, pero inevitablemente hemos llegado a la situación de explotar. La zona del Yasuní nos daría 18.000 millones de dólares. Es decir, el daño que hizo la Texaco es peor todavía que explotar la zona del Yasuní en la actualidad, que nos daría unos 18.000 millones de dólares, mientras la Texaco llega a 19.000 o más millones de dólares. Así es que esta compañía lo que está dedicándose es efectivamente a desprestigiar al Ecuador, en el sentido de que la sentencia judicial dada en Ecuador es hecha por jueces corruptos, venales, que han sido comprados, y esa campaña de desprestigio es también la que el presidente Correa ha denunciado, porque no es posible que se obre de esa manera para afectar la dignidad y la soberanía de un país. Tendríamos que hablar mucho más realmente, porque el tema es más que interesante y necesario en este momento en la discusión de lo que nos ocurre en Latinoamérica, ligados por supuesto con temas económicos y con el uso soberano de los recursos naturales, profesor. Pero el tiempo que nos queda es acotado y yo quiero preguntarle ahora, en función de la historia justamente, ¿qué nos dice la historia de estos casos? ¿Sentará un precedente el tratamiento de este tema para América Latina o el precedente que conoceremos es de otros 30, 40 años de impunidad? ¿Qué nos dice usted sobre ese tema? De hecho, la posición que ha adoptado Ecuador y nuestro presidente es una posición ejemplar que está respaldada en toda América Latina. Y además, como existe una nueva conciencia en América Latina al respecto de sus recursos naturales, de la posición que tienen estos gigantes monopolios que explotan los recursos, y sobre todo de la intercomunicación en la defensa de nuestros intereses comunes latinoamericanos, la situación histórica ha cambiado. Por eso es que hoy podemos reclamar esta deuda histórica de la Chevron Texaco sobre el Ecuador, que es una deuda histórica sobre América Latina. ¿Qué más ha hecho esta compañía en otros países? Ya comenzará a saberse desde otros países también lo que ha ocurrido con las petroleras. De tal manera que estamos viviendo un momento histórico en América Latina en la que reivindicamos estas situaciones de deuda histórica que obliga a las naciones centrales de capitalismo avanzado, a los propios Estados Unidos, a repensar sus diplomacias internacionales
que normalmente han acompañado las formas de explotación prácticamente sin control de recursos en América Latina. Profesor, un gran abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Juan Pacimiño nos acompaña.